Hoy te platicaré de la aparición de un grupo de autodefensas que va contra los caballeros templarios. El grupo delictivo denominado los Caballeros Templarios tuvo su auge entre los años 2011 y 2014. Fue precisamente en el 2014 cuando comenzó a debilitarse debido a que empezaron a ser abatidos y detenidos sus líderes, al mismo tiempo que empezó a ser asediado por el ejército, por nuevos grupos de autodefensa y por otros cárteles que comenzaron a pelearle su territorio. Actualmente muchos dan como desaparecido este grupo delictivo, mientras que otros lo identifican insertado en la familia michoacana o en los grupos que derivaron de él. Lo cierto es que en los últimos 50 días en al menos 50 municipios de Michoacán aparecieron de manera coordinada más de medio centenar de mantas anunciando la creación de un grupo de autodefensas que tiene como objetivo acabar con los caballeros templarios. En este video te platicaré de este grupo delictivo al que muchos daban por desaparecido, así como del nuevo grupo de autodefensas creado con el objetivo de extinguirlo. Bienvenidos al Caporal del 24 de mayo, comenzamos. ¿Regresaron los caballeros templarios? Bueno, lo que estás viendo en pantalla son tan solo algunas de las decenas de mantas que comenzaron a aparecer en al menos 50 municipios del estado de Michoacán desde el pasado lunes, en donde se anuncia la aparición de un grupo de autodefensas llamado Guardia por la Paz, creado, según han anunciado, para detener o inhibir a los caballeros templarios. Imagínate. Al menos 50 municipios amanecieron el pasado 22 de mayo con estas mantas para lanzar una especie de advertencia a un grupo delictivo que para muchos ya está extinto, pero para otros tantos ha evolucionado, ha cambiado. Y aquí es en donde me voy a detener antes de hablarte precisamente de esas mantas. Me voy a detener en los Caballeros Templarios, un grupo delictivo que llegó a estar al punto de la extinción, pero que hoy todavía tiene una amplia presencia, a tal grado que el gobierno de los Estados Unidos lo tiene fijado como uno de sus objetivos prioritarios. Pero no me adelanto. Los Caballeros Templarios se desprendieron de la familia michoacana y anunciaron su aparición en marzo del año 2011 con unas mantas en las que afirmaron que iban a continuar con las actividades altruistas de la familia michoacana. Hubo un hecho que marcó el nacimiento de los Caballeros Templarios, que fue la primera de las dos muertes de Nazario Moreno González, alias El Chayo, a quien te muestro justo ahora en pantalla. Digo la primera de dos muertes porque el gobierno mexicano lo declaró muerto en dos ocasiones. Obviamente, en la primera ocasión no estaba muerto. La primera declaratoria de muerte ocurrió el 9 de diciembre del año 2010 durante un enfrentamiento contra el ejército en Michoacán. Aunque el gobierno no lo pudo comprobar, sí aseguró que logró abatirlo, pero justificó que el cuerpo había sido recuperado por sus cómplices que se lo habían llevado. Fue en ese periodo en que el gobierno decía que había muerto, cuando no era así, que los Caballeros Templarios aparecieron. En agosto del 2012, Servando Gómez, alias La Tuta, hizo público un video en el que describió a su grupo delictivo como una hermandad fundada por un conjunto de leyes y códigos dedicada a la protección de Michoacán, protegerlo del crimen organizado y con una confrontación pública en contra de los Zetas. Pueden llamarme como ustedes gusten, el profe La Tuta, me da lo mismo, soy su amigo. Queremos que de esa manera lo vean, que somos amigos de ustedes, somos amigos del pueblo. Nuestra hermandad, nuestro grupo, nuestra organización, a la que orgullosamente represento, los Caballeros Templarios. Sin embargo, este grupo delictivo fue severamente afectado entre los años 2014 y 2015 con la detención y asesinato de varios de sus líderes. El Chayo fue declarado muerto por el gobierno mexicano en el año 2010, fue abatido finalmente por el ejército en marzo del 2014 y con diferencias de semanas también fue abatido el segundo al mando, Enrique El Quique Plancarte. Mientras que en el año 2015 fue finalmente detenido La Tuta, quien incluso llegó a ser llamado como el último de los templarios. A la par, las acciones del ejército y la aparición de grupos de autodefensa que operaban en contra de los caballeros templarios terminaron por debilitar a este grupo delictivo, pero no a extinguirlo. En junio del año 2017 fue detenido, y te lo muestro en pantalla ahora sí, uno de los considerados como últimos líderes de los caballeros templarios, Ignacio Rentería Andrade, alias El Cenizo. Y desde entonces
Desde entonces muchos han desaparecido, han dado por desaparecido a este grupo o severamente debilitado, con escisiones o resistiendo la expansión de otros grupos delictivos, principalmente en los estados de Michoacán y de Guerrero. Tan disperso ha quedado, por ejemplo, que en Tierra Caliente, Michoacán, operan los Viagras, que es un grupo que surgió de los Caballeros Templarios, acusado de cobro de piso y de poner cuotas a productos que se venden en los límites del Estado de México con Guerrero. Otro ejemplo, en Estados Unidos, cuando el senador republicano Lindsey Graham presentó su iniciativa para obligar al Departamento de Estado de Norteamérica a designar como organizaciones terroristas a extranjeras a 9 cárteles mexicanos. Nombró allí como caballeros templarios a la actual familia michoacana, es decir, para algunas autoridades estadounidenses son lo mismo, y que la familia michoacana, que también tiene otra larga historia. Sobre esta propuesta de Estados Unidos te traje este video a este canal. Te voy a dejar la liga en la descripción de esta transmisión. Y es en este contexto que ha aparecido un grupo de autodefensas en Michoacán y que desde el pasado lunes 22 de mayo ha estado desplegando mantas de este tipo en al menos 50 municipios del estado de Michoacán. Y lo han estado haciendo, y te voy a mostrar nuevamente en pantalla las imágenes de estas mantas. Aquí se me van escapando. Justo, estas son las mantas que han estado desplegando en al menos 50 municipios, anunciando su aparición. Se les ha visto a estas mantas en plazas comerciales, zonas rurales, edificios y vialidades en municipios como, vialidades principales, en municipios como Zamora, Molinito, Tocumbo, Tangamandapio, Lázaro Cárdenas y otros 45 más. Sus mantas han sido retiradas inmediatamente por policías, tanto municipales como policías estatales. Este grupo se ha autodenominado como Guardia por la Paz y, según ha trascendido, busca detener o frenar o incluso combatir a los caballeros templarios. El gobernador del estado de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, ya está enterado justo de la aparición masiva de estas mantas en el estado que gobierna y ya se pronunció finalmente al respecto. El gobernador ha minimizado la aparición de estas mismas mantas. Lo que ha informado es que no está al tanto de esta aparición, por lo que consideró que se trata de un rumor, cuando evidentemente no solamente han sido vistas, fotografiadas, sino retiradas por los mismos policías. En cambio, la oposición en ese estado no ha tomado este hecho con los mismos ojos que como lo ha hecho el gobernador. De hecho, se ha pronunciado en contra de lo dicho por el gobernador, por considerar que no es una situación que se tiene que tomar a la ligera, debido a que ha aparecido en al menos 50 municipios, aunque sí han dicho que se tiene que tomar esta noticia con reservas. También han recordado que hay grupos delictivos en Michoacán que nacieron presumiblemente para defender a los pobladores de los cárteles y terminaron convirtiéndose en grupos delictivos. El mismo caso, de hecho, de los caballeros templarios, que aseguraban que pues habían aparecido para defender a la población de los Zetas. Te muestro lo que dijo el gobernador de Michoacán. ¿Qué opinas? ¿Cómo tomar este acontecimiento, esta aparición de mantas y el caso en contra de los caballeros templarios? Leo tus comentarios, nos vemos al rato con más información. Ahora sí, te muestro lo dicho por Alfredo Ramírez Bedoya. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. No, la primera, no tenemos conocimiento, debe ser un rumor que llegó ahí al sistema michoacano, pero no tenemos ningún rumor nosotros al respecto de ese tema. Lo segundo, ¿cuál era? ¿Qué? Bueno, lo del rumor, lo que pasa es que amanecieron varios municipios con algunas lonas, con un logotipo y con el nombre. Entonces, preguntarle ahí qué información tienen. No porque aparezcan lonas, entonces tenemos autodefensas. Digo, esos son luego distractores y demás. Pero la segunda pregunta, ¿cuál era?